Ya, acá tenemos un problema de trabajo mecánico y energía. Específicamente a lo que corresponde esto es al teorema del trabajo y la energía, en este caso energía cinética. Y este teorema dice lo siguiente: cuando nosotros tenemos un trabajo, esto va a ser la energía cinética, para este caso final, menos la energía cinética inicial. Bueno, acá tenemos la siguiente representación que corresponde a los datos entregados por el problema. Dice que se lanza un ladrillo, entonces acá tenemos el ladrillo. Voy a suponer que se lanza hacia acá. Entonces, si se lanza hacia acá, se va a formar una fuerza de rozamiento que va a ir en contra del movimiento del cuerpo. Entonces se lanza a esa velocidad, que está acá, 25 metros sobre segundo, y se sabe que el coeficiente de roce cinético porque está en movimiento, es de 0,35. Dice que debo hallar el tiempo que tarda esto en llegar al momento en que se detenga, ¿no es cierto? Y la distancia recorrida. Entonces la distancia, en este caso, va a corresponder al vector desplazamiento. Bueno, como corresponde a un problema del trabajo y la energía, entonces aplicaremos la siguiente ecuación que está ahí. Pero como lo podemos ver en la recopilación de datos, ¿no es cierto? La energía cinética final es cero. Entonces esta energía tiene un valor de cero. Entonces nuestra ecuación nos va a quedar de la siguiente forma. Yo voy a decir que el trabajo va a ser igual a menos la energía cinética inicial. Pero recordemos que esta cantidad del trabajo tiene que ser negativa. Porque como lo vimos anteriormente, nosotros dijimos que hacia acá iba a existir una fuerza de roce que iba a producir, bueno, dicho trabajo. Bueno, veamos lo que se puede calcular acá. Yo en sí, para poder calcular el trabajo, necesito calcular la fuerza de roce. Para calcular la energía cinética, necesito la masa y la velocidad. Obviamente que la velocidad de esa energía es esa. La masa no la tengo, entonces, y no tengo otra fórmula para calcularla. Por lo tanto, la voy a dejar así, de esa forma nomás. Para poder calcular lo que es la fuerza de roce, yo necesito saber lo que es la fuerza normal. Ya que recuerden que la fuerza de roce es la normal por el coeficiente de roce. Como yo en este caso no poseo este valor de la fuerza normal, debo hacer esto, que es un diagrama de cuerpo libre para poder calcular la normal. Ya que la normal no se calcula con una fórmula, sino con una sumatoria de fuerza en el eje Y. En este caso, esta sumatoria fuerza en el eje Y nos puede decir que la normal va a ser exactamente igual a la fuerza peso. Si yo tengo cierta fuerza peso hacia abajo, deberá existir una fuerza normal hacia arriba con la misma intensidad, ¿no es cierto? Todo lo que es hacia abajo tendrá que ser lo mismo hacia arriba. Entonces, yo puedo establecer lo siguiente, que la fuerza normal va a ser igual a la masa por la gravedad, de acuerdo a esta representación gráfica. Ya, de acuerdo a eso, yo podría calcular en sí cuánto vale la normal. Lo único que puedo calcular acá de la normal es lo siguiente. Yo puedo decir que la normal va a ser la masa, que en este caso no la poseo, pero sí poseo la aceleración de gravedad, que en este caso son 9,81.
Y de esta forma yo puedo decir que 9,81, invirtiendo, ¿no es cierto?, las variables, por m. Eso sería el valor de la fuerza normal. Bueno, con esa información obtenida, yo ahora puedo establecer que la fuerza de roce es la normal por el coeficiente de roce, que es 0,35. Entonces la normal tiene un valor de 9,81 por m, en este caso por el coeficiente de roce, que sería 0,35. Entonces yo ahora necesito calcular el 9,81 por 0,35. Y eso da 3,43. Entonces, la fuerza de roce va a ser 3,43 m. ¿Ya? Bueno, el trabajo de roce va a ser el producto entre el desplazamiento y la fuerza de roce. Ambos forman un ángulo de 180. El ángulo de 180 me establece que ambos vectores tienen la misma dirección, pero el sentido es diferente. Y cuando se realiza un producto de dos vectores que tienen distinto sentido, el resultado es una cantidad negativa. Entonces veamos lo que ocurre. La fuerza de roce tiene un valor de 3,43 por m, ¿no es cierto? Y eso yo lo voy a multiplicar por técnicamente el desplazamiento, que lo debo representar con un color rojo, porque es la incógnita. Eso a su vez lo debo multiplicar por el coseno de 180. Entonces este ángulo de 180 me va a establecer que el trabajo de roce va a tener una cantidad negativa. ¿Ya? Entonces este trabajo de roce va a ser menos esa cantidad, que son menos 3,43 por m, y por la incógnita principal de este problema. Bueno, como puedes observar, yo tengo la cantidad que ahora lo que es el trabajo de roce, porque este trabajo, recordemos que para nosotros va a ser el trabajo de roce. Falta que calcular lo que es la energía cinética. Recordemos que la energía cinética, según lo que vi anteriormente, yo la representaba como 0,5 por la masa por la velocidad al cuadrado, que en este caso sería la velocidad inicial. Entonces, valorizando, va a ser el 0,5, que es igual a un medio, como aparece en muchos textos, por la masa, que la masa la estoy colocando de color verde, ya que es una variable que no conozco, por la velocidad inicial, en este caso que serían los 25 al cuadrado. Bueno, en la calculadora yo debo multiplicar ese 0,5 por el 25 al cuadrado. Eso es lo que haría a continuación. 0,5 por 25 al cuadrado, y eso me da un valor de 312,5. Bueno, este serían, como dije, 312,5. Lo vamos a representar acá dentro de los datos acumulados hasta el momento, ¿ya? Bueno, con esa información procedemos a reemplazar estos datos acá en la ecuación que habíamos desarrollado anteriormente. Y entonces, eso sería menos 3,43 m por r, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a menos de la fórmula 312,5 m. Ya. Como podrán darse cuenta, acá nosotros tenemos que la m se repite a los dos lados de la ecuación. Entonces lo que voy a hacer es dividir esta ecuación por m.
al dividir la ecuación por m, se va a poder eliminar dicha m. Fíjense, queda m partido por m, m partido por m. Entonces, de esta forma, la m se puede eliminar del problema, quedando solamente esas expresiones, un número y una expresión. Ahora, este va a pasar dividiendo con el mismo signo. Bueno, de esa forma, al pasar dividiendo con el mismo signo, menos con menos es más. Y en la calculadora daría 91,11 metros y colocamos acá el resultado final obtenido. Por tanto, el R, que es desplazamiento, es equivalente a lo que es la distancia numéricamente, ¿ya? Continuaré el problema, lo que falta, en otro video.